Excelente. Y ahora voy a empezar a proyectar las diapositivas que hemos preparado hoy día para ustedes. Denme un segundito. Ok. ¿Se ve? Sí, Sí, Excelente. Entonces, pero primero, dale, Sarita. solo en modo de presentación, ¿no? Y Ah, ya ya, está. ok. Súper. Bien. Bueno, antes que nada, bienvenidos y bienvenidas a la consulta nacional que estamos haciendo ahora, que es sobre la interseccionalidad en la nueva agenda de la biodiversidad. Hoy día tenemos a dos invitadas muy especiales. Una es Narel Paniagua y a otra invitada que se llama Bernarda Pessoa, que les vamos a presentar después de, de las diapositivas que les vamos a mostrar ahora. Entonces, Mir, podríamos quizá un poquito hablar sobre lo que es, por favor, la CBD. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a nuestras expositoras y a quienes nos escuchan. Vamos a empezar diciendo, bueno, nosotros somos CAIJAYU, el capítulo boliviano de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, que es la constitución de jóvenes para la CBD. Entonces, primero es importante explicar qué es la CBD. La CBD es el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. Nace en 1992. Lo siento, mis perritos. Junto con otras convenciones como la Convención de Cambio Climático y la Convención de Desertificación de Naciones Unidas. Entonces, estas tres son convenciones hermanas que atacan temas ambientales sumamente importantes. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? La implementación de la CBD se hace en forma de lineamientos, es decir, no es totalmente obligatorio, no son reglas, pero sí son lineamientos que los países miembros de la CBD siguen. Tenemos 192 países miembros en la CBD, que son de hecho todos los países del mundo, menos Estados Unidos y el Vaticano, que no son parte del convenio. Todos los otros países se reúnen en distintas reuniones. La más importante es la COP, la Conferencia de las Partes, donde negocian y toman decisiones para asumir compromisos de biodiversidad. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Por ejemplo, Bolivia, para mostrar que está cumpliendo sus compromisos dentro de la CBD, prepara un reporte cada 4 o 5 años, es el reporte nacional. Y también prepara una estrategia nacional para cumplir los objetivos de la CBD. Tenemos la Estrategia Plurinacional para la Gestión Integral y Sustentable de la Biodiversidad, por ejemplo, que está resumida en un plan de acción del 2019 al 2030 y que contempla todos los compromisos que se han hecho hasta ahora y cada cierto tiempo, cada 4 o 5 años, Bolivia manda un reporte diciendo cómo se están cumpliendo estos compromisos en materia de biodiversidad. La siguiente, por favor. No sé si pasamos. Ah, sí, súper. Entonces, bueno, no voy a leer todo eso, pero hay un plan estratégico que es parte que todos los países siguen, que son planes de cada 10 años. El primero era del 2011 al 2020. Se supone que el 2021 teníamos que empezar con un nuevo plan estratégico que todos los países tenían que seguir, pero por la pandemia y todo lo que ha pasado ya no tenemos ese plan estratégico. Pero el 2011-2020 ese plan estratégico se mantiene y se supone que hay muchos compromisos que tienen que cumplirse hasta que empiece el nuevo plan estratégico. Ese plan estratégico tenía como visión que para el 2050 la diversidad biológica se valore, se conserve, se restaure y se utilice en forma racional, manteniendo los servicios de los ecosistemas y brindando beneficios para todos. Podemos pasar a la siguiente, por favor.
¿Cómo se cumplía este plan estratégico? Era a través de metas. Entonces, lo que se quería buscar eran que se cumplan 20 metas que resumían todo lo que se tiene que hacer para llegar a este objetivo, que era de conservar y usar la biodiversidad de manera sostenible. Entonces, teníamos metas agrupadas en 5 objetivos estratégicos de la ALAE y teníamos metas, por ejemplo, en comunicación, ahí ven el logotipo de una persona que le habla a otra, o sea, comunicación de temas de biodiversidad, financiamiento de la biodiversidad, eliminar los subsidios perversos, por ejemplo, subsidios a combustibles fósiles, para que tengamos más subsidios a temas de biodiversidad, eliminar las amenazas del cambio climático, combatir las amenazas del cambio climático, mantener las especies que están amenazadas en peligro de extinción, incrementar las áreas protegidas, la restauración de ecosistemas, proteger el conocimiento indígena y tradicional y establecer alianzas son algunas de las 20 metas que pueden aquí ver en iconos. Esas metas, todos los países se han comprometido a cumplirlas hasta el 2020. Lastimosamente, de estas solamente se han cumplido unas dos y son las que eran más fácil de cumplir. La de las áreas protegidas, porque los países se han comprometido, por ejemplo, a que se cubra por lo menos un 11% de su territorio en áreas protegidas terrestres. Eso es bastante fácil de cumplir porque es fácil hacer áreas protegidas de papel. Como decimos, se hace un decreto supremo, se dice, esta es una nueva área protegida y listo. De ahí a que la gobernanza y que la forma en la que se maneja el área protegida realmente represente la conservación de la biodiversidad es otra historia. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con que los países se adhieran al protocolo de Nagoya. Esto era tema de una firma y de promulgar una ley, entonces sí tenemos muchos países que la han cumplido. Pero metas que no eran tan de leyes o de papeles, por ejemplo, la meta de reducir la extinción de las especies, por lo mucho, además de que no las hemos cumplido, hemos empeorado. Entonces, no sabemos qué se puede hacer para que los países realmente asuman un compromiso con este tipo de acuerdos que son más voluntarios que vinculantes, pero es en lo que queremos trabajar desde sociedad civil. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Entonces, ahora el nuevo reto son los siguientes 10 años. ¿Qué se va a hacer? Esa es la nueva agenda de biodiversidad post-2020, es decir, más allá del 2020, que se va a asumir un nuevo acuerdo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué metas se tienen que establecer? ¿Se tienen que tener las mismas metas, cambiarlas? ¿Qué podemos hacer para que los países realmente contribuyan a la conservación de la biodiversidad y a que además se puedan acceder a los beneficios de la biodiversidad de forma justa para todas las personas? Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, el plan estratégico post-2020 es el nuevo plan que va a reemplazar el anterior, el que les he dicho de las metas de Aichi, y es un acuerdo que va a definir la acción global para enfrentar la pérdida de biodiversidad en las siguientes décadas. En estos años se está negociando cuál va a ser el contenido de este nuevo acuerdo, cuáles van a ser las nuevas metas, si es que vamos a tener todavía una meta en áreas protegidas, o vamos a tener un conocimiento indígena y tradicional, o vamos a tener metas más enfocadas en, por ejemplo, reducir los subsidios a combustibles fósiles o algo más enfocado a reducir el consumismo. Entonces, todo eso se está negociando este año y esperamos que a fines de este año o a inicios del siguiente tengamos un nuevo marco de biodiversidad post-2020 y que todos los países se comprometan y esta vez sí cumplan los objetivos de biodiversidad. Podemos pasar a la siguiente y no sé si Bruno quieres comentar un poco del rol de las jóvenes en la CBD y cómo es que llegamos a ser Kaihayo. Claro que sí, Mir. Bueno, no sé si alguno de ustedes conoce realmente qué significa la CBD. La CBD es el convenio de biodiversidad o de diversidad biológica. Eh, este convenio es muy importante. Muchos de los países, como mencionaba Mir, están adheridos. Bolivia es uno de ellos. Y en ese sentido, hace ya aproximadamente hace unos 11 años, se preguntaron realmente cómo podemos hacer para conservar la biodiversidad, quién deberíamos considerar, ¿no? Y en esa cuestionante surgió la idea de incluir a los jóvenes
porque finalmente son los jóvenes quienes vamos a heredar vamos a heredar la tierra. Entonces nuestra opinión es muy valedera. En ese sentido, nosotros tenemos, por así decirlo, voz dentro de la CBD donde podemos sugerir eh, políticas, sugerir o intervenir, hacer consultas como la que estamos realizando justo ahora, capacitaciones. Entonces, en ese sentido, se ha creado como, por así decirlo, comisiones, varias comisiones en varios países. Nosotros lo decimos como capítulos, ¿no? Nosotros en este caso somos el capítulo de Bolivia, pero también hay otros capítulos, por ejemplo, el de México, Paraguay, hay un capítulo también en Asia, en África, de jóvenes donde pueden dar su voz respecto a, por ejemplo, las problemáticas que hay en su región, ¿no? Y qué se debería hacer para solucionar los conflictos relacionados al medio ambiente, a la conservación de las especies, de los ecosistemas, de los recursos genéticos. Y gracias a eso, igual nosotros nacimos hace 2 años aproximadamente, con 5 chicos, más o menos, si no mal recuerdo, y nos autodenominamos como Kaihayo. Voy a pasar a la siguiente eh, diapositiva, pero antes que nada, ¿no? Como se ve en la diapositiva, muchas de las personas dicen que somos inmaduros, que no estamos listos, que somos muy jóvenes para decidir, pero realmente creo que los jóvenes tenemos una gran capacidad de análisis crítico sobre la situación que hay en nuestros países, ¿no? Entonces, la idea es luchar contra esta forma de percibir a los jóvenes, mostrando soluciones a través de proyectos y alternativas, ¿no? Entonces nosotros podemos, como dice, aportar con nuevas ideas, energía y movernos con una motivación eh, para dejar un buen legado, ¿no? Em, bueno, aquí vamos a hablar un poco de la Global Youth Biodiversity Network, que es esta plataforma de coordinación internacional de la participación de los jóvenes ante la CBD, ¿no? Nosotros como Kaihayu velamos por la conservación de la biodiversidad, la equidad y la promoción de nuestra cultura, todo lo que tiene que ver con nuestras raíces. Entonces, estos son nuestros 3 pilares fundamentales. Nuestra misión es educar y construir una red de jóvenes para la conservación de la biodiversidad, valores humanos y nuestra cultura. Nuestra visión es ser una red de jóvenes equitativa que integre diferentes culturas y genere cambios en la sociedad. Nuestros valores son la solidaridad, la honestidad, el respeto, la equidad, la empatía, la tolerancia y la paciencia. Nosotros ya tenemos como 2 años de trayectoria. Hemos realizado distintos tipos de trabajos. Por ejemplo, perdón, hemos realizado documentales como crítica documentales, hemos realizado capacitaciones, hemos realizado también actividades al aire libre, hemos salido a las calles con el tema del activismo, hemos realizado campañas como la consulta para precisamente la nueva agenda post-2020 que se va a realizar en China. Hemos realizado también un evento en Internet para valorizar, por ejemplo, el tema de las estrellas, las constelaciones. Entonces, cada vez estábamos creciendo más, estamos también con nuevas ideas, nuevos aportes, estamos creciendo y también, bueno, estamos abiertos a recibir nuevas personas, ¿no? Que quieran sumarse a estas actividades y, bueno, la idea es también poder generar, ¿no? Una sociedad mejor, bienestar, a través, digamos, de
para que los jóvenes nos escuchen, ¿no? Y para que la gente también que toma las decisiones nos puedan entender y escuchar. Ah, nosotros decimos que volver a nuestras raíces donde el ser humano es parte de la naturaleza, conocer nuestros orígenes y apropiarnos de nuestra cultura. Vamos a pasar ahora al tema de hoy día que nos lleva, es sobre la interseccionalidad. Para eso, Sarita nos va a hablar un poco sobre qué es el tema y vamos a posteriormente presentar a nuestras dos ponentes. Gracias, Brunito. Justo lo que has explicado y lo que Mirna ha explicado es clave porque nos han dado un resumen primero de quiénes somos como grupo, como capítulo de Bolivia, qué somos como red global de jóvenes por la biodiversidad y además, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando un nuevo acuerdo que sea tal vez más fácil de cumplir, más efectivo de cumplir por los países y que beneficie a la biodiversidad en todos los sentidos, ¿no? A la biodiversidad de animales, de plantas, biodiversidad genética, lucha contra el cambio climático, biodiversidad cultural, que incluya la participación de pueblos indígenas, todos estos aspectos. Y si queremos generar un acuerdo que incluya todo esto y que además pueda cumplirse, tenemos que incluir a todos. Como Mirna les mostró, el acuerdo que se hizo 2011-2020 manifestaba que tenía que proporcionar beneficios para todos. Pero ¿esto realmente se hace? ¿Y cómo podríamos mejorar esto? Entonces, por esto es que la interseccionalidad es mucho más que una palabra, es un concepto, es una visión clave. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es interseccionalidad? Para definirlo formalmente, podríamos decir que es un marco que analiza y explora la relación dinámica entre identidades y sistemas de opresión. Pero para comprenderlo un poco más hay que desenvolverlo, ¿no? La idea que creo que todos podemos aceptarla por simple lógica es que somos personas diferentes, ¿no? No somos solo una capa y ya, no solo somos simplemente personas. Y las diferencias normalmente están marcadas por dónde vivimos, por qué hemos vivido, por nuestra historia, por la de nuestros antepasados, por nuestro lugar en la sociedad, por nuestra edad. Eso es lo que nos hace diferentes, ¿no? Y de ahí se habla que cada persona tiene diferentes capas de identidades múltiples, ¿no? No es como que solo tienes una identidad, sino que tienes identidades múltiples, ¿no? Y a partir de eso es como que tenemos que reconocer estas identidades múltiples. Es el primer paso, ¿no? Que como hemos dicho se derivan de la sociedad en la que vives, de tu historia, la de tu familia y todo eso, ¿no? Y primero es mostrar que tenemos, bueno, más bien comprobar, ver que tenemos estas identidades y ver cómo eso nos afecta al modo en que vivimos. Y aquí es lo más importante. Al estar en diferentes momentos, lugares, vivimos de diferente forma. Y para dar un ejemplo muy claro, una identidad es, por ejemplo, ahora que nosotros somos jóvenes, pero no somos simplemente jóvenes, ¿no? Una identidad es, por ejemplo, que somos, no sé, por ejemplo, probablemente una persona puede ser mestiza, otra persona pertenece a una comunidad indígena, ya es otra identidad, otra persona es afrodescendiente, y así. Y estas identidades no hacen que se viva de manera igual, sino que estas identidades también determinan los tipos de discriminación que se basan en estas identidades.
Y de ahí parte la interseccionalidad. La interseccionalidad, como aquí mostramos, fue planteada por Kimberly Crenshaw, que fue una mujer afrodescendiente de Estados Unidos que se dio cuenta que las mujeres negras tenían una vivencia, una perspectiva e intereses distintos a las de mujeres blancas y a las de hombres negros. Y sufrían de diferente forma discriminación y rechazo y cosas negativas de la sociedad, ¿no? No es simplemente la suma de una identidad y otra la que determina cómo vives, ¿no? Por ejemplo, las mujeres negras tenían encima de ellas el peso de ser mujeres, eran relegadas a trabajos domésticos, no podían tomar decisiones políticas y todos esos aspectos, pero además por ser negras también eran relegadas de espacios públicos, de derechos, entonces era una vivencia diferente. Entonces la interseccionalidad primero reconoce esto, que hay vivencias diferentes basadas en estas identidades múltiples, que vivimos de diferente modo justo por estas identidades, diferentes discriminaciones, y además de reconocer todo esto, intenta incluir a todas estas personas considerando estas diferencias para tomar decisiones en políticas, en temas económicos, sociales, en todo esto, ¿no? Es por eso que es tan importante, porque si simplemente hablamos de que todos van a ser incluidos en la decisión política de preservar la biodiversidad, no estamos reconociendo esas diferencias. Tenemos que considerar los intereses que pueden ser diferentes y las necesidades que también pueden ser diferentes de las personas, ¿no? Probablemente a una persona blanca que viva en un continente mm, eh, que tenga un buen desarrollo económico, que además se considere hombre, va a va a tener una perspectiva y unos intereses muy diferentes a una persona que tal vez tiene una situación económica más precaria, es mujer, es indígena o tiene una orientación sexual que no es heterosexual. Entonces, todas estas cosas influyen mucho. Y como muchas personas lo han dicho, no vamos a poder hacer un cambio real y sostenible en muchas cosas, en políticas, en biodiversidad, en cambio climático, si es que no incluimos a todas las personas con todas sus vivencias y todas sus perspectivas. No podemos luchar simplemente por nosotros porque tenemos la posibilidad de hablarlo, de conectarnos a internet y todo eso, mientras hay otras personas que no, ¿no? Entonces, esa es la idea, hacer un cambio integral con todos. Siguiente, por favor. Justamente, ya he mencionado, esa es la relación entre interseccionalidad y conservación de la diversidad en nuestro futuro. Si queremos construir un futuro justo, sostenible, equitativo, tiene que ser considerando a todas estas identidades múltiples y por tanto a personas que probablemente viven muy cerca en nuestro país y que realmente a veces incluso nos damos la libertad de hablar por ellos o por ellas, pero no les damos o no les dejamos que se apropien que tienen de su propia voz y manifiesten lo que necesitan y lo que piensan, ¿no? Y esto es algo muy clave, ¿no? Sobre todo en nuestro país, por ejemplo, que tiene 36 etnias, 36 pueblos indígenas y además tiene comunidades afrodescendientes y la desigualdad de género también es bastante visible en muchos aspectos. Entonces, podemos conservar si consideramos todas estas cosas. Siguiente, por favor. El enfoque interseccional es primordial en toda acción política
Y juntando todas estas visiones, experiencias y objetivos, vamos a lograr que realmente el beneficio que saquemos de este cambio de conservación de la biodiversidad realmente beneficie a todas, todos y todes, ¿no? Especialmente a comunidades que han sido históricamente marginadas, que ya he mencionado, ¿no? Y bueno, probablemente hay muchas otras más, pero las que puedo mencionar ahora son esas. Entonces, siguiente, por favor, Brunito. En lo que vamos a hablar ahora vamos a hacer una charla en la que tenemos a 2 invitadas, pero también les invitamos a todos ustedes, a todas ustedes, a comentar en el chat o incluso sugerir hacer alguna pregunta, porque pueden surgir muchas dudas, porque la idea es justamente, después de esta charla de aprendiz en la que vamos a aprender todas y todos, vamos a conversar y decidir cómo podríamos hacer que todas las decisiones que tomemos para esta nueva agenda de biodiversidad realmente tengan una perspectiva y acciones que estén dentro de la interseccionalidad, que realmente incluyan a todas, todos y todes, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a presentar a nuestras invitadas. Ok. Entonces, bueno, gracias por estar aquí. Si es que pueden poner sus cámaras estaría genial. Y yo presento a Bernarda Pessoa. Es una mujer perteneciente al pueblo Com, activista de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri. Pertenece al grupo de artesanos de la comunidad de Santa Rosa en Paraguay y es defensora de la tierra, el medio ambiente y el territorio. Ha luchado contra la expansión de los monocultivos de eucaliptos en su territorio, junto a muchas otras organizaciones. Han presentado denuncias ante instituciones públicas justamente para evitar la pérdida de la tierra y el territorio, y también es traductora y representante de su pueblo ante instituciones públicas para defender el territorio. Muchas gracias por estar aquí, Bernarda. Y nuestra otra invitada es Narel Paniagua Zambrana. Es bióloga, es una científica boliviana y bióloga especializada en etnobotánica. Ha trabajado e investigado temas relacionados con protección del conocimiento tradicional, del uso de las plantas en poblaciones indígenas y comunidades locales. La idea de estos trabajos de Narel ha sido otorgar a estas poblaciones los instrumentos necesarios para participar en la toma de decisiones sobre la conservación de su patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Y también ha sido premiada por la Organización para las Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo en 2019. Muchas gracias, Narel, por estar aquí. Entonces, gracias a ambas. Gracias a ustedes. Es realmente un honor. Y bueno, la idea, como hemos dicho, va a ser una charla, entonces les vamos a hacer preguntas y realmente la interacción es libre, ¿no? Pueden decidir si contestar una primero y luego la otra. Ustedes van a decidir, ¿no? Entonces, la primera pregunta que vamos a lanzar es, ¿qué significado tiene la biodiversidad para ustedes y cómo entienden nuestra relación con ella? Adelante, por favor, quien quiera responder. Bueno, comienzo yo, entonces estoy esperando a Bernarda, pero bueno, Bernarda, la siguiente comienza. Bueno, la biodiversidad para mí creo que tiene dos significados.
Bueno, yo me he criado en el campo, vivía en los campamentos mineros, entonces estaba muy vinculada y claro, ha sido parte de mi crecimiento y mi educación inicial. Entonces mi relación con la biodiversidad en general siempre ha sido muy estrecha, para mí ha sido muy directa y obviamente para mí significaba libertad, ¿no? Entonces esa ha sido una de las razones por la que he decidido estudiarla también. Y cuando he comenzado a estudiarla, he comenzado a entenderla. Y claro, ahí mi concepto de biodiversidad ha sido mucho más complejo, pero también me ha permitido entender mucho más mi relación con todo, con todo lo que me rodea, ¿no? Y desde mi trabajo desde mi trabajo como etnobióloga y etnobotánica, realmente para mí la biodiversidad ha pasado a tener una importancia mucho más esencial, porque para mí no es algo que simplemente nos rodea y que lo podemos aprovechar. Para mí es algo con lo que tenemos que tener una relación, ¿no? Con lo que crear una relación. Entonces, para mí yo me relaciono y con los que estoy creando mi vida. Entonces, para mí todos esos elementos deberían estar correctamente, digamos, posicionados en todo el esquema que es mi vida para funcionar. Pero obviamente mi vida también está relacionada con otras personas. O sea, las otras personas también forman parte de esa biodiversidad. Entonces, no solamente es la flora, la fauna, los ecosistemas, sino también son las personas que forman parte de todos esos elementos, los que son para mí la biodiversidad. Muchas gracias, Narel. Sí, creo que es algo que a veces frecuentemente olvidamos, ¿no? Que somos también parte de la biodiversidad. Es algo muy importante realmente y que todo está realmente conectado. Gracias, Narel. Bernarda, eh, es la misma pregunta. ¿Qué significado tiene la biodiversidad para usted y cómo entiende la relación entre usted y nosotros con la biodiversidad? Ujú. Bueno, muy buenas tardes. El idioma com para mí es Hega en este momento. Hega es un saludo universal del pueblo com y estoy agradecida por la invitación que me han hecho llegar y para compartir con ustedes mi conocimiento que tengo. Para mí la biodiversidad significa mucho para nuestras vidas mismas, que cuando un componente falla dentro de la biodiversidad, el planeta en sí se enferma y asimismo también nuestra forma de vivencia, cuando falla un órgano nuestro, nos enfermamos. Entonces, dentro de la importancia de la biodiversidad, se va más allá de la cosmovisión indígena, que es lo colectivo, el idioma, la territorialidad, la soberanía alimentaria. Entonces, para mí la biodiversidad es parte mía, me siento parte de ella, por la riqueza que tenemos como pueblos indígenas, que es la riqueza del idioma, de las culturas diferentes. Entonces, sus formas de vivencia, cada persona es diferente y cada territorio es diferente y cada cultura es diferente, cada idioma es diferente. Pero la forma de vivencia, la solidaridad, la unidad no es diferente. Las grandes empresas transnacionales no nos ven como diferentes, sino nos ven como un peligro para ellos. Entonces, ¿qué es la defensa nuestra? Es la biodiversidad, porque podemos defendernos a través del idioma, de diferentes idiomas y de diferentes culturas. Entonces, para mí la biodiversidad significa mucho
que uno puede ser, yo puedo ser una mujer morena, de piel morena, o puedo ser mujer blanca, pero la misma situación me encuentro y la misma importancia me encuentro. No es porque tengo un idioma diferente, yo ya no soy importante en este mundo. Entonces la biodiversidad son las mismas cosas. La tierra tiene toda su biodiversidad. El agua, las plantas, todos tienen sus biodiversidades. Entonces, para mí, nosotros somos parte de la biodiversidad. Es una importancia para mí. Eso es lo que yo quiero empezar con ustedes. Muchas gracias. Algo muy importante que ha mencionado es justamente que el idioma, las culturas, para empresas que tienen intereses individuales puede significar como un impedimento, ¿no? O sea, para esas empresas, los pueblos indígenas son un problema, y eso es algo grave, ¿no? Y se supone que nosotros deberíamos combatir esas ideas porque estamos buscando la conservación de la biodiversidad, que también incluye todas nuestras ideas, culturas, creencias. Entonces, a partir de esto, les pregunto a las dos, de nuevo pueden contestar en el orden que quieran. ¿Consideran que pertenecen a una o varias comunidades que han sido excluidas en algún momento por la sociedad? Y si nos pueden contar situaciones en las que se han sentido tal vez rechazadas por pertenecer a alguna comunidad o algún grupo. No llegué a escuchar la pregunta porque se me cortó la señal. ¿Cuál era? No hay problema. No hay problema, la repito. La pregunta era si es que ustedes, Bernarda, Narel, se consideran parte de alguna comunidad o algún sector que históricamente ha sido excluido por la sociedad, y si nos pueden contar situaciones en las que se hayan sentido rechazados simplemente por pertenecer a estas comunidades. Sí, empiezo yo, como dijo hace poquito la compañera. Yo me siento parte de todo tipo de discriminaciones. Yo me siento parte del pueblo sufrido que están en cada rincón de América Latina y el mundo, que es la clase pobre, la clase trabajadora. Me siento parte de ellos porque tienen un objetivo igual que yo tengo. Porque nosotros en Paraguay estamos 19 pueblos indígenas de diferentes culturas, de diferentes idiomas, y no nos entendemos en idioma, sino nos entendemos a través del contacto por vía español o por vía guaraní. Ahí sí nos entendemos, pero para hablar en idioma, el idioma no nos entendemos. Yo no puedo entenderle a los ayoreos, a los Enlet, a los Macás, no puedo entender su idioma, y ellos tampoco pueden entender el com. Entonces, cada vez que hay una comunidad desalojada de su territorio, me siento parte de ellos. En estos últimos tiempos, desde mayo ha empezado el desalojo forzoso y violento a más de 7 comunidades indígenas, que son los Paintahuitená, Aba Guaraní, que hasta el momento están instalados en la plaza pública en la capital y son discriminados. La sociedad en sí dicen que son haraganes, que no quieren trabajar y que solamente están mendigando y están explotando a niños.
pero nadie sabe de la causa, del por qué los hermanos están ahí apostados. Entonces me siento parte del rechazo que hace la sociedad en general cuando hablan, dicen los indígenas, los indígenas. Y los indígenas fueron así, los indígenas eran así. Y me siento mal cuando dicen eso porque nosotros no somos, éramos, ¿verdad? Somos existentes, vivientes, que estamos permanentemente en los territorios en los que pertenecemos. En América Latina hay muchísimos pueblos indígenas que son vivientes, así es que no somos parte de un museo o no somos parte de los libros. Pueden contar nuestras historias, pero no pueden decir, ellos eran así. Cuando te dicen eso, te sientes discriminada y rechazada. Es como que te mataron ya anteriormente y eras así. Sin embargo, estás todavía viviendo. Y por otro lado, las palabras de algunos dirigentes o dirigentas en los momentos de acciones, movilizaciones o charlas virtuales o charlas presenciales, algunos dicen nuestros indígenas o nuestras indígenas. Eso también a mí no me gusta porque yo no puedo ser parte de la persona. No tengo ningún dueño cuando me dicen nuestros indígenas, porque yo no puedo decir nuestros hermanos blancos, sino tienen que solidarizarse el contexto de hablar en forma decente, decir los pueblos originarios, los pueblos indígenas. No tienen que decir nuestros indígenas, nos tratan como niños, nos tratan como objetos y nos tratan como una cosa que no existe dentro de la sociedad. Entonces, cada vez que habla un referente importante o parte del gobierno, pobre los indígenas, pobre nuestros hermanos indígenas, y no tiene que ser solamente de palabras, sino de acciones. Entonces yo me siento parte de todas esas vocabularios verbales que te hacen violentar psicológicamente y te persigue eso, y eso yo me siento parte. Muchas gracias, Bernarda. Creo que nos has hecho notar muchas cosas que realmente escuchamos o incluso decimos aquí en todas partes de Latinoamérica y del mundo. Y un abrazo fraterno para las hermanas y los hermanos que están siendo desplazados forzosamente, y nuestra mente está con ellos. Gracias por compartirnos esto. Narel. Sí, bueno, realmente la posición que tiene Bernarda es una posición muy valedera y creo que refleja el sentimiento de muchas personas, no solo indígenas, ¿no? En muchas comunidades rurales también. Entonces creo que es un sentimiento que es extensivo y que nos debería hacer reflexionar de la forma en la que llamamos, denominamos a las personas en general, ¿no? Porque eso es no respetar, ¿no? Y creo que el respeto es uno de los valores más importantes que jamás como seres humanos deberíamos perder. Desde mi experiencia, creo que el ser mujer en muchos ámbitos ha sido un factor que ha hecho que sea discriminada, ¿no? En la sociedad todavía, en nuestra sociedad latinoamericana, voy a decir, porque es muy machista todavía, hay muchos ámbitos en los que las mujeres todavía no somos bienvenidas, no somos valoradas, ¿no? Y como científicas hemos estado por muchos años tratando de que se reconozca el rol y la importancia del rol de las mujeres en la ciencia, ¿no? Entonces, digamos, en ese ámbito todavía siento que mi labor como mujer científica no se ha visto valorado, ¿no? Entonces,
estamos queriendo establecernos y para mostrar que el rol importante que tenemos y que ese rol sea reconocido no solamente en representatividad en puestos de trabajo, sino en el reconocimiento en los salarios, en el reconocimiento en posiciones tomadoras en las que tomas decisiones importantes para la vida, para para la conservación, para la normativa política de un país, ¿no? Entonces creemos que todavía en esos ámbitos no se ha reconocido, aunque existen mujeres, pero digamos no hay una representatividad que realmente permita ver el valor de la mujer. Y también otro ámbito en el que pienso y todavía siento que no nos hemos sentido discriminados es como científicos. Digamos, porque todavía en muchos ámbitos no se reconoce la información que generamos como científicos para tomar decisiones importantes. Y ahí me refiero al tema de la biodiversidad y la conservación. Hay mucha información generada que no se toma en cuenta, que básicamente se ignora cuando se establecen normas y políticas de conservación, cuando se establecen áreas protegidas, ¿no? Y dentro de esta área también para mí entran las comunidades indígenas, pero todos los pobladores que viven en áreas de las que estamos hablando y que están sujetas a conservación. Ellos son los mayores conocedores, ellos tienen el mayor conocimiento de estos lugares. Y creo que se los discrimina precisamente por eso, porque ellos conocen, ellos saben mejor que muchas personas que toman decisiones sobre estas áreas protegidas, sobre sus comunidades, sobre los bosques, sobre los ecosistemas en los que ellos han vivido por generaciones. Y se les excluye simplemente porque en algún momento ellos pueden dar opiniones que vayan en contra de los intereses, principalmente económicos, de los tomadores de decisiones. Entonces, se discrimina a gente que tiene conocimiento, que puede ayudar a generar cambios en relación a la conservación, precisamente porque te dan información que va en contra de tus intereses económicos, ¿no? Y ahí creo que, digamos, es el tema fuerte de las poblaciones indígenas, de las comunidades locales. Y por eso en el trabajo que nosotros hacemos, estamos enfocados a documentar el conocimiento tradicional para que ellos puedan utilizar este conocimiento como una herramienta que les permita tomar sus decisiones en relación a los recursos con los que ellos conviven, no solamente que ellos usan, porque para mí la relación que las comunidades tienen con los recursos no es de uso, es una relación totalmente diferente, es una relación mucho más amplia que solo usar el recurso, ¿no? Entonces, creo que, digamos, esos un poco son los ámbitos en los que me he sentido y siento que el trabajo que hacemos y que el conocimiento que tienen las comunidades locales es discriminado. Muchas gracias, Gracias. Mariel. Y qué importante escuchar también tu perspectiva desde una mujer en la ciencia, ¿no? Que como dices es ya bastante difícil hacer ciencia y hacer ciencia siendo mujer y en un país en vías de desarrollo y son muchas como capas como muchos filtros que se tienen que pasar para llegar a, a tener una posición de reconocimiento o de impacto, que es algo que has logrado y que puedes dar el ejemplo, pero también puedes darnos tu perspectiva de que no es fácil, ¿no? Y que hay muchas cosas que se tienen que trabajar desde muchas perspectivas, y no solamente como el trabajo de uno mismo, sino es el trabajo de toda la sociedad en su conjunto que tiene que hacerse para empezar a eliminar estos obstáculos, estas barreras para otras personas que tienen que pasar por las mismas barreras. Tenemos también, Y tal vez te acoto un poquito, ahora claro, pensando un poco en eso y pensando en lo que habla Bernarda, si nos damos cuenta, hay muchas líderes indígenas mujeres trabajando en Latinoamérica. ujú, Entonces ahí también entre el tema no solamente es indígena, sino es mujer. Y eso sí, es no reconocer el importante rol que tiene la mujer en las comunidades indígenas, porque las comunidades indígenas todavía tienen unos esquemas y unas formas de reconocer el importante rol de la mujer en sus comunidades. Por eso están ellas ahí, por eso está Bernarda donde está, ¿no? Entonces, creo que ahí se suma el tema, además de que es indígena, es mujer, ¿no? Y eso obviamente
es algo que es importante también tomarlo en cuenta y reconocer que es una limitación bastante fuerte y existente en nuestra sociedad. Exacto. Muchas gracias, Nareli. Sí, precisamente son las mujeres indígenas las que tienen probablemente el mayor conocimiento o un conocimiento sumamente importante para la conservación de la biodiversidad y tienen probablemente muchas respuestas a las preguntas que se hace la comunidad internacional sobre cómo conservar la biodiversidad, pero cómo se puede llegar a empoderarlas si es que no, o cómo se puede llegar a sus respuestas y a proteger su conocimiento si no tienen el acceso a los recursos, si no tienen ni siquiera el acceso a las tierras, por ejemplo. Es tan común en Bolivia que la titularidad de la tierra pasa a los hombres y no a las mujeres. Entonces, ¿cómo podemos eh, pedir que ellas cuiden la naturaleza si es que no les damos acceso a los territorios? Eso lo dejo como una reflexión suelta, pero antes de pasar a la siguiente pregunta que compartirás ahorita, también quería compartir la pregunta que ha hecho Michelle en el chat, que dice, según sus experiencias de discriminación, ¿qué consejo le dan a las comunidades privilegiadas para conseguir unidad y proteger la biodiversidad? Creo que es una pregunta importante también. Bueno, voy a comenzar yo y luego Bernarda, vamos a intercalar un poco. Bueno, es que dar un consejo para mí es un poco complicado porque dar un consejo es como generalizar un poco todo. No es decir a todos los discriminan igual y en realidad no es igual. O sea, la discriminación existe para todos, sí, pero las razones son muy diferentes, ¿no? Entonces tú puedes dar un consejo que generalice un poco todos los patrones para conservar, pero creo que eh, uno de los consejos sería entender la particularidad y la singularidad que tiene cada comunidad en relación a la forma en la que protege y conserva su biodiversidad. Las historias que hay detrás de los ecosistemas en los que están viviendo las comunidades son totalmente diferentes. O sea, muchas investigaciones están comenzando, bueno, desde hace más de 10 años han comenzado a mostrar que la Amazonía es un bosque, es un inmenso jardín dominado por ciertas especies, la mayoría son útiles. Entonces eso nos está mostrando que la gente por generaciones y generaciones se ha movido en un ecosistema que consideramos pristino y que no es, que ellos han llevado sus especies por donde se movían para utilizarlas. Entonces, básicamente es un huerto enorme, podríamos decir. Son como los bosques mayas, ¿no? Los que la gente sembraba sus árboles para poder tener disponibilidad de las plantas que necesitaba cuando se movía. Entonces, creo que es importante también entender todo esto y que las comunidades también entiendan esto, ¿no? Que entiendan y que comiencen a ser más curiosas un poco con todo esto dentro de ellos mismos, a entenderlos. Y creo que ahora está comenzando más a haber una necesidad de interacción entre, digamos, yo no quiero excluirme del grupo de los indígenas, pero digamos entre científicos y digamos y pobladores locales, indígenas o otras comunidades para poder contribuir desde nuestro conocimiento con información que permita proteger la biodiversidad. Y creo que esa debe ser un poco la forma de la que debemos trabajar. No somos dos lados que podemos interactuar de tal forma que podemos generar información que puede ser valiosa. Entonces, creo que tenemos que buscar estos escenarios en los que podamos combinar nuestras potencialidades para poder proporcionar información que ayude a la protección de la biodiversidad. Ok, muchas gracias, Narel. Okay. Adelante, Bernardo. Sí, yo creo que lo que dijo la compañera era que cómo nosotros podemos aconsejar las comunidades que están bien en el área tanto territorial y medioambiental y la vivencia. Yo creo que en todas partes vamos a tener luego problemas.
Si yo estoy bien hoy, mañana puedo necesitar a mis hermanos, a mi compañera. Entonces eso tienen que entender todas las personas, estando bien o estando mal. Que todos nos necesitaremos y todos tenemos que solidarizarnos, porque en esta pandemia nos han enseñado que todos somos unos débiles en frente de la pandemia, y todos necesitamos del uno al otro los conocimientos, tanto medicinas naturales y medicinas de fármacos. Entonces, ni la mejor persona en el mundo millonario, igual estuvieron falleciendo. La pandemia no ha elegido. Y asimismo tiene que ser la mente de cada persona. Si duermen bien, si come 4 veces al día, no importa, tiene que ser parte de todo lo que está pasando. Porque si yo estoy bien, si yo no me preocupo en nada, eso quiere decir que yo no estoy bien. No es que estoy tranquila y estoy bien, no. Eso quiere decir que yo no estoy bien. Pero yo no sé, no me reconozco yo misma porque yo no estoy bien. ¿Por qué? Porque no veo la necesidad de la otra persona. Entonces eso quiere decir que la conciencia de cada persona tiene que ser una unificación de ideas, de estrategias, de cómo vamos a ayudarnos, cómo vamos a cooperarnos entre nosotros y nosotras. Últimamente, el protagonismo de las mujeres en el mundo ha repercutido mucho y ha hecho un protagonismo muy fuerte parte de las mujeres, porque las mujeres son las que se quedan en la casa, en el territorio mismo, y cuidan las semillas nativas y cuidan en el monte. Las medicinas naturales son conocidas de todas las medicinas naturales. Entonces, igual ellas están haciendo un trabajo de los médicos que están en los hospitales, pero las mujeres hacen ese trabajo en las comunidades y eso no se valora, no se ve. Entonces, sí o sí yo voy a necesitar de la otra persona. No puedo decir que yo tengo mi tierra, que yo tengo mi casa, tengo suficiente comida. Yo voy a decir, no voy a necesitar más a la otra persona. Sí voy a necesitar y sí voy a estar siempre pendiente de la otra persona. Por esa misma razón ahora en el mundo y en el medio ambiente, la tierra se enferma por las injusticias del hombre, porque especialmente los hombres son los que negocian la tierra, especialmente los varones son los que arrendan la tierra a las grandes empresas, y las perjudicadas salimos nosotras las mujeres, los ancianos, ancianas y los niños. Entonces, sí o sí vamos a estar necesitando. Yo siempre digo en mis exposiciones que el planeta, con todas sus biodiversidades, el territorio en sí necesitan mucho más liderazgo de mujeres, porque las mujeres son las que son las que sienten parte del sufrimiento de su vecina, del sufrimiento del otro, y resisten en el territorio, resisten y trabajan en ella. Entonces, ellas son las conocedoras del territorio y del sufrimiento del pueblo. Sin embargo, existen algunos varones que vuelan, que nosotros le llamamos líderes pandorgas, que vuelan en el aire, pero no están aterrizando en el territorio.
y solamente leen libros, entonces dicen, estas cosas, está pasando eso, pero no está aterrizando en el territorio. Sin embargo, las mujeres estamos permanentemente en el territorio. Entonces, yo siempre, por eso digo que todas las mujeres tenemos que ser capaces de liderar a una comunidad o un pueblo para que se salve la biodiversidad y la tierra. Porque una vez que yo, por ejemplo, a mí me atacan varias veces por ser mujer en defensa de mi territorio, por una empresa que quiere cultivar eucalipto en mi zona. Me atacaron físicamente y me amenazan y me hostigan por ser mujer. Pero yo conozco mis derechos, conozco la tierra que es colectiva y yo soy parte de ella, entonces todavía no me pueden matar, pero está muy expectante en eso. Y por eso tiene que formarse otras mujeres para ser lideresa después de mí. Y tiene que ser una formación de liderazgo de mujeres y de jóvenes, porque a los jóvenes también le vamos a estar cambiando sus ideales, porque los que ya están en el poder anteriormente, antiguos, ya no vamos a cambiar sus mentalidades. Entonces vamos por los jóvenes y vamos por las mujeres. Eso. Muchas gracias, Bernarda. Igual Narel por las perspectivas que tienen. En ese sentido, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué importancia tienen los sectores que han sido históricamente excluidos para que sean parte activa y prioritaria de los procesos de toma de decisiones? Cualquiera de los dos puede comenzar. Sí, yo puedo empezar con eso. La importancia que tienen los excluidos en un territorio. Yo reflexiono mucho con la parte de la humanidad y la comercialización de bienes, de recursos naturales y de la alimentación. Nosotros como seres humanos, cuando morimos, solamente se fijan en nuestros cajones cuánto cuesta. El cementerio cuánto cuesta, pero nuestro cuerpo nadie valora, nadie valora. Entonces, en el mundo de los grandes poderes, tienen un objetivo más allá que una barrera es nosotros. Ellos no pueden atravesar de nosotros para ingresar a nuestro territorio a sacar minas, sacar petróleo, sacar arena, sacar piedra y cultivar sus semillas genéticamente modificadas. Entonces, la importancia más allá de nosotros es el poder y la acumulación capital. Porque anteriormente los antepasados, ellos defendían su territorio y su cultura a través de sus visiones espirituales, que ahora pocos tenemos también como pueblos indígenas. Ellos no puede entrar en un territorio una amenaza de enfermedad, una persona que no sea de su pueblo no puede ingresar a una comunidad. Por eso nosotros nos hemos a veces capacitado entre nosotras, las mujeres, y existen también varones a veces según su interés
porque los varones a veces te discriminan solamente porque te ven 5 o 6 mujeres y ya no te quieren escuchar. Pero yo siempre invito a los hombres que nos escuchan. En el proceso de la retroalimentación es que existen dos pilares diferentes de la vivencia nuestra, que es el líder o la lideresa comunitaria y está la organización comunitaria. La organización a veces, cuando se legaliza todo su documento, ya traspasa el mandato del líder o la lideresa. Y eso no tiene que ser así. Tiene que ser en unidad los dos. La organización tiene que respetar al líder o la lideresa solamente por comunicarle qué es lo que se va a hacer. Porque esa misma cosa nos sucedió a nosotros y a nosotras en nuestra comunidad, porque se ha formado un consejo de líderes por el asesoramiento de una ONG privada que se compromete también a ayudar a los líderes autónomos, prometiendo falsas promesas de soluciones de sus problemas, usando ese consejo de líderes que es reconocido en las instituciones públicas y a nosotros ya nos echan de afuera. Entonces eso no tiene que ser así. La misma cosa, los grandes conocedores, estudiosos, igual nos necesitan, igual nos preguntan cosas. No es que ellos estudiaron toda la carrera que tenían y ya tienen los conocimientos, porque los conocimientos nosotros hasta que morimos tenemos que acceder a otros conocimientos. Entonces, por esa misma razón, yo siempre reflexiono que no tiene que separarse en una comunidad de organización y de liderazgo. Porque los pueblos indígenas se basan en la colectividad, la tierra es colectiva, el campo es colectivo, el trabajo es colectivo. Entonces, todo tiene que ser paso por ahí. Y el consenso de los pueblos indígenas tiene que tener una incidencia específica de cómo ellos pueden valorar de lo que están haciendo en su comunidad y cómo se desvaloriza esas acciones que está entrando en una comunidad, que está en peligro la tierra y que está en peligro nuestras personas. Eso es mi respuesta. Muchas gracias, Bernardo. Narel. Sí, bueno, para mí la importancia de incluir en acciones, digamos, a estos sectores que han sido excluidos constantemente, estaría mostrando que se está reconociendo su importancia, su valor, ¿no? Entonces, digamos, podríamos ir desde ejemplos más macro, por ejemplo, el hablar de que se tome en cuenta a las comunidades que viven en áreas protegidas en todas las decisiones en relación a conservación, que sea un área protegida, ¿no? Porque antes no se hacía, las áreas protegidas básicamente y todas las estrategias para su conservación, manejo y todo básicamente venían de afuera y no se incluían a las comunidades. Y ahora, en muchos casos, no en todos, se está comenzando un poco a trabajar, aunque no, digamos, de la forma más adecuada, ¿no? Pero digamos, se está dando pasos en eso y creo que eso es importante mencionarlo. Pero yo quiero tal vez ejemplificar un poco esta importancia de incluir a sectores históricamente excluidos desde mi área como científica, ¿no? Desde mi trabajo como etnobotánica. Por mucho, mucho tiempo, lo que se ha hecho en este tipo de investigaciones en las que se trabaja con conocimiento tradicional es básicamente que el científico iba,
voy a decir utilizaba porque para mí esa es la palabra, a los pobladores locales por tener información, y salía y hacía su interpretación, hacía sus informes, sus libros y todo lo que quería, ¿no? Y nunca la información volvía a las comunidades, nunca las comunidades eran incorporadas en procesos de decisión, de la formulación de los proyectos, eran consultados, a veces ni siquiera eran consultados, a veces ni se tenían permisos para hacer esas investigaciones, ¿no? Entonces ahora se está comenzando, bueno, no ahora, ¿no? Pero digamos desde los últimos sociedades han comenzado a crear códigos de ética en la que, no voy a decir forzan, pero digamos, están incitando a los investigadores a incorporar, están incitando para incorporar más a los pobladores locales en las investigaciones, a que sean, para que las investigaciones realmente generen información que sea valiosa para ellos y que responda a sus necesidades, ¿no? Y durante los últimos años, con la promulgación del protocolo de Nagoya, que es parte del CBD, este tipo de acciones ya son más, digamos obligatorias, ¿no? Todos los investigadores que trabajamos con comunidades indígenas o locales y cuya investigación involucra conocimiento tradicional, debería involucrarlos activamente en las investigaciones, desde la formulación de los proyectos, ¿no? Entonces, uno formula un proyecto, incorporarlos a ellos en los objetivos del proyecto, en los resultados, en los alcances, en que sean parte de los productos, pero no simplemente, por ejemplo, que en el libro estén en los agradecimientos, ¿no? Ellos son propietarios y deberían ser autores de cualquier información que considere el conocimiento tradicional de ellos como parte de la publicación. Esas investigaciones deberían considerar que ellos participen activamente en las investigaciones, es capacitarlos y compartir con ellos toda la metodología de trabajo con la que estamos haciendo nosotros, para que ellos realmente entiendan y puedan replicar ese tipo de investigaciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando en promover este tipo de investigaciones más participativas. Hace como unos 3 años, casi 4, hemos trabajado con un grupo indígena del norte de Bolivia, con los Chacobo. Lo que hemos hecho con ellos ha sido, los hemos capacitado en unos talleres para que hagan investigaciones etnobotánicas en todo el grupo indígena. Ellos han diseñado sus cuestionarios, ellos han hecho las entrevistas, ellos han colectado las plantas, o sea, han recibido una capacitación completa de cómo se hace una investigación etnobotánica, han elaborado sus bases de datos, y producto de esta investigación se han generado varias publicaciones. Por un lado, un libro en el que se ha devuelto toda la información que se había generado en relación al uso de plantas de los Chacobo en los últimos 100 años. Lo que hemos hecho nosotros ha sido buscar toda la información que había de los Chacobo, traducirla a español y devolverla a los Chacobo. Cada familia tenía un libro de toda la información. Entonces, desde 1900 ha habido muchos antropólogos, sociólogos, trotamundos que han visitado los Chacobo y básicamente investigaciones y se han publicado en muchos idiomas y nunca han vuelto a lo. Producto de las entrevistas que ellos han hecho, porque han sido 10 Chacobo que se han capacitado en esto, se ha entrevistado a todo el grupo indígena, creo que es el único grupo indígena de Latinoamérica que ha sido entrevistado, toda la población adulta, sobre un tema. Se ha producido un libro documentando su conocimiento de uso de plantas, que igual ha sido devuelto a cada una de las familias y a las escuelas Chacobo, pero lo importante de este libro es que reconoce la autoría de cada una de las personas Chacobo que ha proporcionado información en relación al conocimiento. Entonces, ese libro documenta y al reconocer la auditoría protege el conocimiento Chacobo. Y obviamente también los hemos capacitado en técnicas de colecta de plantas, y su conocimiento de uso de plantas está documentado mediante un espécimen de planta colectado que está depositado en el Herbario Nacional de Bolivia y que está respaldando el conocimiento que ellos tienen de esa planta, porque como nos decía Bernal, el conocimiento es dinámico, cambia, se adapta. Las plantas cambian y las personas se van adaptando a esos cambios, entonces obviamente el conocimiento va a cambiar, probablemente la planta va a cambiar, entonces es importante también documentar ese conocimiento. Y obviamente la documentación tiene los nombres de las personas Chacobo que han colectado las plantas.
Y finalmente, digamos, se han quedado con el método y con todo el equipo, digamos, para realizar un estudio botánico, y ellos están trabajando con eso, desde herramientas para colectar plantas. Ellos han tenido acceso a computadores para trabajar los datos, y como era una beca financiada por la National Geographic, hemos tenido equipo fotográfico que se ha podido dar a cada participante, y hemos tenido un plus porque cada uno ha podido documentar artefactos Chacobo. Muchos de ellos no se habían documentado desde 1920 más o menos. Entonces pensábamos que había perdido el conocimiento de Chacobo, y esta investigación ha permitido mostrar que no, que dependía de quién hacía la investigación y cuánto tiempo hacía la investigación. Entonces, realmente, si ellos hacen las propias investigaciones, vamos sin duda a refutar muchas hipótesis de pérdida de conocimiento, y van a mostrarnos que su conocimiento es vivo, existe y no se está perdiendo, simplemente se está adaptando. Muchas gracias, Narel. Muy lindo el trabajo que han hecho, y también es muy importante que justamente reconozcan que todo ese conocimiento es el que los pueblos, en este caso el pueblo Chacobo, ha originado. Y creo que ya han respondido un poquito esta pregunta, pero voy a unirla con otra, que sería la última, que es, considerando que la conservación de la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas es más efectiva cuando se reconocen los derechos territoriales de los pueblos indígenas y los pueblos afroamericanos, ¿ustedes perciben que esta visión es incorporada o se está incorporando en las políticas de conservación en nuestro continente? Y uniéndola con la segunda, ¿qué acciones podemos hacer en conjunto para hacer que esta interseccionalidad se aplique a todas las decisiones y acciones que tomemos? Pueden responder en quien quiera, en el orden que quiera. Adelante, Bernarda, si quiere puede responder. Sí, la conservación de la biodiversidad para toda la humanidad es muy importante, porque si conservamos la biodiversidad en nuestros territorios, vamos a conservar también nuestras vidas, tanto la alimentación y los recursos naturales, porque en este momento estamos en peligro de perder la alimentación natural, porque todo se basa en alimentos empaquetados en los supermercados, y ahí nos atacan ellos, las grandes empresas nos atacan directamente a nuestro estómago, pero para eso está en nuestro corazón y nuestra mente que podemos reflexionar sinceramente de cómo vamos a enfrentar esta situación, porque te preparan una comida que está envenenada, lleno de pesticida, te hacen comer todos los días y te enferma esa comida, y te vas directamente a una cadena del mismo dueño del supermercado, y ahí compras otra vez su producto, que es los productos fármacos. O sea, así te controlan. ¿Y cómo podemos nosotros enfrentar eso? Es la preservación y la apropiación de nuestra alimentación y nuestras medicinas naturales. Porque sin eso no podemos, porque todos vamos a estar enfermándonos. En estos últimos años hemos visto que muchas personas acá en Paraguay tienen piedras vesícula, y anteriormente no teníamos porque éramos alimentados por la carne de animales silvestres, la fruta era silvestre, según de cada estaciones, y todo eso nosotros decimos que
si no comemos nuestra alimentación, nosotros vamos todos a estar enfermos y enfermas, porque de balde te vas a ir a un hospital pidiendo cosas que te quieren poner en una terapia o un oxígeno, siendo que tu cuerpo ya está todo envenenado a base de comida. Tus riñones ya están rotos. Tu corazón ya está mal luego, no puede resistir a una terapia. El oxígeno no puede resistir a tu cuerpo si es que vos comes todos los días pesticidas. El yeye, frutas que se venden en los supermercados, que son muy lindos, en serio, que son muy lindas y atractivas las frutas, pero son genéticamente modificados, entonces te enferman eso. Y por otro lado, cómo vamos a enfrentar en frente a eso es no dar las semillas nativas en patentizar, porque los gobiernos eso es lo que quieren, patentizar nuestras semillas nativas y se apropian y ponen sus marcas. Entonces ahí perdemos nuestra biodiversidad, una parte muy especial que es la comida. Y por otro lado, también se apropian nuestros trabajos, que es el arte y la artesanía. Las grandes empresas comerciales se apropian eso y nosotras nos quedamos atrás. Y ellos ponen en los shopping todos nuestros productos ya modificados como a ellos le parezcan y venden carísimo, mientras que nosotros vendemos con una migaja. ¿Y cómo podemos enfrentar eso? Es participando en las decisiones políticas a nivel nacional e internacional, incidiendo, reclamando, exigiendo, pero en unidad. No importa si es que yo estoy en Paraguay, ustedes están en otro lado, pero tenemos el mismo problema y los mismos objetivos, las mismas barreras que tenemos. Entonces es importante de armar una red de alianza internacional de defensoras y defensores territoriales y ambientales, porque los poderes, los grandes poderes de los gobiernos también son aliados. Ellos entienden bien, ellos estudian nuestras necesidades y nosotros tenemos que hacer también una unidad de cómo vamos a defendernos, porque nosotros somos las que vamos a defendernos. Ellos no nos van a defender, ellos van a seguir atropellándonos. ¿Y cómo podemos nosotros defendernos? Es a través de la unidad y las redes alianzas para hacer una campaña general internacional de defensoras y defensores territoriales y ambientales, de decir a los gobiernos nuestros del por qué a los territorios indígenas no hay una propiedad una propiedad protegida. ¿Por qué no hay unas leyes en donde dicen esta comunidad indígena está prohibido la entrada de las grandes empresas o la policía o los fiscales? ¿Por qué solamente a las grandes empresas tienen el derecho a esos beneficios y a nosotros no? Entonces estamos vulnerablemente en la política de los gobiernos, estamos como aisladitos ahí en la esquina y ahí aprovechan las grandes empresas y entran y nos desalojan. ¿Por qué no tenemos una ley? Estuve en una conversación sobre el proyecto de Escazú. No sé si ustedes tienen un conocimiento del Escazú. Es muy buena la propuesta. Y también aporté mucho en eso. Y también está las dos leyes que son las leyes universales de la protección de
del derecho del campesino, campesina, también pescadores, migrantes, afrodescendientes, pueblos originarios. También tiene una ley aparte que también estuve participando en la ONU defendiendo esas leyes para que se adopten, y por fin se adoptó, pero los gobiernos no quieren ratificar y legalizar esas leyes. En esas leyes nosotros tenemos que ser flexible y decir que se cumplan eso en nuestros países. Ya basta de decir, estas leyes ustedes son amparados, pero al mismo tiempo nuestros gobiernos no cumplen. Muchas leyes que nos amparan que los gobiernos nuestros no han cumplido. Y eso. Gracias, Bernarda. Igual, felicitaciones por tu trabajo en el acuerdo de Escazú, es algo muy importante. Y gracias por guiarnos para saber qué hacer y cómo trabajar en esto, ¿no? Adelante, Narel. Bueno, creo que claramente esta visión no está siendo incorporada en las políticas, ¿no? Creo que Bernarda nos lo ha explicado, lo vemos cada día en las noticias, en diferentes foros, en diferentes ámbitos, ¿no? Pero creo que no solamente es el tema del derecho del territorial de los pueblos indígenas y afroamericanos, simplemente creo que también podemos extenderla más, es que hay una desinformación completa y total de la sociedad civil en general, de cuáles son nuestros derechos en relación a acciones que deberíamos tomar hacia la conservación, ¿no? O sea, y eso se refleja en nuestras acciones diarias. Entonces, obviamente, desde el ámbito urbano se está haciendo presión para que este tipo de visiones no se vayan considerando, porque la presión es netamente económica y obviamente cuando comienzas a incorporar este tipo de visiones que tienen otro trasfondo que no es netamente económico, nunca las van a tomar en cuenta. Entonces, si la sociedad civil no está informada de cuál es la influencia que tenemos nosotros con nuestras acciones diarias de cada día, como decía Bernarda, desde escoger qué leche tomas en el supermercado, de qué fruta compras en el mercado, difícilmente vamos a poder ejercer presión para que nuestros gobiernos incorporen estas visiones, porque el acuerdo de Escazú, hay muchos otros acuerdos en el mundo que se están haciendo, pero obviamente son sugerencias que los gobiernos deciden o no tomarlas. Y nosotros como sociedad civil deberíamos, digamos, movernos para empujar a los gobiernos para que tomen acciones realmente de impacto, que consideren este tipo de visiones, pero también otro tipo de visiones, ¿no? Y creo que, digamos, estas también este tipo de medidas deben ser medidas que deben aprovechar ciertos aspectos y deben, digamos, utilizar también oportunidades como la que se está generando con el tema del COVID, por ejemplo, ¿no? El tema de sistemas alimentarios ha comenzado a tomar una repercusión mucho más importante. Casi a fin de año hay este foro de Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios y todos los países en el mundo se están comenzando a mover para comenzar a trabajar en estrategias que quieren proponer. Y obviamente cuando comienzas a analizar y comienzas a un poco a escarbar, todo va hacia los pueblos que son los productores, hacia los pueblos que producen los productos que consumimos, pero que también forman parte de todas estas redes, ¿no? O sea, y ahí, digamos, está, creo que el meollo del asunto, en mostrar cuán importante es para todos algo, para que realmente tomemos conciencia, comencemos a informarnos y comencemos a mover y a hacer fuerza para que este tipo de visiones y las de muchos otros que son importantes para la conservación de los ecosistemas se tomen en cuenta, ¿no? O sea, para mí es básico, no valoras lo que no conoces, entonces hagamos un esfuerzo en mostrar a la sociedad lo que tenemos y lo que estamos perdiendo por acciones diarias, acciones chiquitas que pueden cambiar todo el ecosistema y que obviamente en las comunidades indígenas, por ejemplo, no, o sea,
su visión y su forma de vivir es obviamente totalmente diferente a la nuestra, porque el ámbito, pero también su forma de concebir algo es diferente. Entonces, que si nosotros comenzáramos a entender, probablemente nuestras acciones podrían ser guiadas por otro tipo de visiones que podrían ser mucho más amigables con el medio ambiente y que podrían permitirnos generar mejores estrategias de conservación a largo plazo. Súper, gracias. Gracias, Narel. Es muy cierto. Creo que el hacer esas pequeñas acciones también es algo clave para poder lograr cambiar la situación que vivimos todos y conservar la biodiversidad, ¿no? No sé si alguien más quiere Yo comentar algo. quiero agregar un último, el concepto de cómo nosotros estamos percibiendo que la conservación de biodiversidad y los ecosistemas es más efectiva cuando se reconocen los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afros. Es estrategia de los grandes poderes, y los gobiernos de turno también usan sus estrategias. Y la estrategia es muy, muy amplia en contra de los pueblos que resistimos. Uno es una estrategia muy importante, que no quiero que nadie se enoje cuando digo que las iglesias están incorporadas dentro de las estrategias, porque estas iglesias a veces inciden dentro de una comunidad indígena y desculturaliza de ese pueblo, y pone en un conocimiento muy occidental, muy derecha. Entonces los pueblos, como son marginados y necesitados, también aceptan eso. Otra estrategia muy importante, que es las políticas partidarias, que entran también en las comunidades. Son estratégicas que nos han debilitado también mucho a veces en nuestras propias comunidades. ¿Y por qué yo quiero decir una cosa muy importante? Que los gobiernos tienen esos proyectos subdesarrollo para comunidades indígenas. ¿Cuándo usan? ¿Cómo lo usan? Solamente usan cuando necesitan recursos económicos y piden a la ONU, piden a otros países recursos económicos para su pueblo, y cuando se envía el dinero, se dividen entre ellos. Estratégicamente usan nuestras necesidades, pero a nosotros nunca nos llegan esos beneficios. Entonces, yo no creo que los gobiernos no saben lo que es nuestra necesidad, ni tampoco nuestra sociedad. Conocen, saben muy bien el sufrimiento de su pueblo, pero cuando informan ante la ONU, informan de lujo detallado que su país ya no necesita más vivienda, energía eléctrica, camino, alimentación. Sin embargo, no es la realidad. Entonces, usan cada vez que necesitan recursos económicos, usan nuestras necesidades. Para ellos nomás, no es para nosotros. Así yo presiento y veo esta realidad. Gracias por compartirnos esto, Bernarda, y no te preocupes. No, la idea es aquí compartir ideas, así que creo que no has ofendido a nadie, y también es cierto lo que dices. Pueden haber cosas muy buenas, pero a veces cómo se las utilizan son las cosas malas, y este es un espacio seguro en el que podemos decir lo que queramos, así que
Gracias. Gracias a todas, a todos, a todes. Y si alguien quiere comentar algo más, adelante. A Si mí, no, estaríamos terminando. a mí solamente me surgía una pregunta, ¿no? Mencionaba usted, Bernarda, sobre cómo se utilizan estas necesidades, digamos, en beneficio de determinados sectores. Entonces, mi pregunta era, ¿qué mecanismos cree usted que serían ideales para que no se den este tipo de problemas, ¿no? Este tipo de situaciones, de corrupción en pocas? Es la participación directa de los pueblos indígenas en los gobiernos, tanto provinciales, departamentales y nacionales. Pero tiene que ser, eso es lo que digo, tenemos que trabajar con jóvenes, varones y mujeres, y liderazgo de mujeres. Sin la participación nuestra, igual vamos a seguir siendo manejados por los corruptos que siempre nos manejan, que calculan nuestras necesidades. Es una estrategia muy importante de trabajar cada provincia, cada departamento, la incidencia y la participación nuestra en las decisiones políticas de nuestra sociedad. Muy bien, muchas gracias. Porque no existen intermediarios también. Hay algunos que dicen, yo quiero asesorar esta comunidad, pero no es indígena, como lo hacen los menonitas acá en el Chaco paraguayo. Ellos asesoran a pueblos indígenas, pero explotan laboralmente y les cobran sus haberes de subsidio para IPS y no le dan tierra, solamente le explotan. Y cuando el pueblo se despierta y dice, nosotros queremos una tierra nuestra y un trabajo digno para nuestra tierra, y se empiezan a enojar. Pero representa a ese pueblo, pero no es indígena. Y esos intermediarios, lo que no tenemos que usar, tenemos que ser nosotros mismos. La voz tiene que ser del pueblo, la voz tiene que ser participativa, autónomo de un pueblo. Esa estrategia es muy importante. Muchas gracias, Bernarda, por el aporte. Realmente es muy importante que haya esa participación directa, ¿no? Porque, claro, cada uno conoce sus necesidades y no es conveniente que alguien más, digamos, a nombre de nuestra comunidad, digamos, por así decirlo, se apropie esas necesidades para un beneficio propio, ¿no? Entonces tiene que haber mecanismos, tiene que haber institucionalización dentro de estas comunidades, digamos, ¿no? Donde realmente se establezcan las reglas del juego de tal manera que haya un verdadero proceso democrático, ¿no? Que creo que finalmente también eh, eh, es de lo que estamos hablando, ¿no? Justicia y democracia. Muchas gracias. Justicia, democracia social. Gracias, Bernardo. Sí, sí, es verdad. Creo que también es otro problema que, que se va a resolver justamente dando voz a las comunidades que han sido históricamente excluidas, que es el no
creer que uno sabe todo y hablar por el otro o por la otra, como dijo Bernarda, como dijo Bruno. Entonces, muchísimas gracias a todas, todos. Realmente sabían algunas cosas o sea, sabíamos el concepto de interseccionalidad, pero el escucharlas realmente es muy importante para la población en general, para todos y todas. Así que gracias por esto. Y bueno, me quedo con la idea que han manifestado de que si realmente queremos cambiar el mundo, queremos salvar el planeta, debemos luchar por la madre tierra, y la madre tierra representa a todos nosotros, a toda la biodiversidad, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí y por habernos hablado y informado de todo esto. Y esperamos contactarnos con ustedes en otra ocasión, ¿no? Gracias. Gracias. Muchas gracias y éxito. Gracias. Saludos. Muchas gracias a Bernarda y a Narel por su participación de hoy día en este tema tan importante. Entonces vamos a estar avisando a través de nuestras redes sociales para futuras actividades donde vamos a intentar hablar sobre equidad, sobre biodiversidad, y sobre la importancia de los pueblos indígenas, ¿no? Precisamente. Entonces, muchas gracias a quienes nos están oyendo y también a las personas que se han unido a nosotros hoy. Un fuerte abrazo y que tengan pues un lindo fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Agradecida. Buenas Nos noches. vemos prontamente. Hasta luego. Nos Hasta luego. vemos. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Gracias por su Hasta luego, tiempo, gracias. por su interés, por su experiencia.